Los males de nuestro tiempo, nuestros objetivos y necesidades apremiantes. No es posible que estemos juntos durante una época de tan intensas emociones, sin aludir o parecer que lo hacemos a materiales que son tema de graves controversias. Se pensará que las cosas de que voy a hablar hoy van dirigidas contra individuos que quizá no estén ni mucho menos en mi pensamiento. Podría hablar con gran reserva, pero no es mi costumbre. Por regla general doy expresión a mis pensamientos, pues no tengo nada que ocultar. No deseo herir a nadie, pero no puedo evitar el hacerlo. No lo digo a modo de apología, pues estoy más allá de la necesidad de tal cosa, y he llegado a ser un libertino autorizado en cuanto a la expresión de mis pensamientos, ya que me ha resultado absolutamente imposible agradar. Sea lo que hago o digo, uno llega a volverse indiferente cuando trata con personas a quienes todas las palabras ofenden. Observo que cuando he medido mis palabras y pesado mis frases más cuidadosamente, es cuando he ofendido más, mientras que algunas de mis expresiones más enérgicas han pasado desapercibidas. Por lo tanto, soy comparativamente descuidado en cuanto a la recepción de que son objeto estas expresiones mías, y anhelo solamente que en sí mismas sean justas y fieles. Es cierto que mis críticas me han costado más dolores que los que han causado. Al principio dije que el que se aventurara en la tarea que me ha sido impuesta no sacaría honra de ello. La profecía ha resultado cierta y estoy contento de ello. No tengo nada que ganar ni nada que temer. Jamás habré de sufrir falsas interpretaciones peores que las que ya me han afligido. No es intención mía decir nada sobre la cuestión palpitante que afecta directamente a la Unión Bautista. Y si voy más allá de tal intento, será la corriente del momento la que me llevará y no mi propia resolución. Hago estas observaciones a modo de introducción para que sus mentes salgan del clamor de la lucha y vengan al silencio de la tranquila meditación. También quisiera añadir unas palabras de advertencia a los espíritus acalorados. ¿No podemos hacer una distinción entre los hombres y sus opiniones? Una madre de familia escocesa se peleó un día con su ministro. Creo que la diferencia surgió de alguna transacción comercial. Quizás el pobre predicador era moroso en sus pagos, o ella no había estado a la altura debida en los artículos que había suministrado. Como quiera que fuere, ella abrigaba hacia él amargos sentimientos. No obstante, iba constantemente a oírle predicar, y cuando él le preguntó cómo era posible que le insultara de tal modo y al mismo tiempo aceptara siempre su ministerio, ella le respondió: «Mi querella es contra usted, no contra el Evangelio. Nuestro caso es exactamente lo contrario al de ella. Nuestra disputa no es contra los hombres, sino contra aquel otro evangelio, que no es otro, con el cual nos turban. Dejémonos de personalismos, pero contendamos fervientemente por la fe una vez dada a los santos». Quizá no será fácil hacer una clara distinción entre los hombres y sus opiniones, pero de todos modos esforcémonos en hacerlo así. Reduzcamos la falsedad a polvo, pero deseemos desde lo más íntimo de nuestras almas el bien de los que son engañados por ella. He oído hablar de que es posible pulverizar una piedra sobre el pecho de un hombre, de tal modo que el que esgrime el martillo no le hiere en lo más mínimo. No luchamos contra carne y sangre, sino contra malicias espirituales. No luchamos ni contra los pequeños ni contra los malos, sino tan solo contra el error mortífero que procura ser rey en Israel. Deseo hablarles de tal modo que puedan ceñirse para la batalla contra todo pecado y falsa doctrina, y prepararles para seguir a su divino Señor en todos sus santos combates. Ojalá puedan volver a sus diversas esferas de servicio, con la impresión de que no han malgastado el tiempo al venir a esta conferencia, sino de que han recibido inspiración y estímulo por la comunión de los unos con los otros y con el Señor. Que Dios me ayude a hablar de tal modo que dé un tono saludable a nuestra comunión. Deseo hablar a nuestra época. Se nos exhorta a darnos cuenta de la época en que vivimos. Voy pues a examinarla,
y ver si tiene un espíritu sano o un corazón malo de incredulidad. Mi tema es los males de nuestros días. Nadie puede discutir que hay males que son constantes a través de todos los tiempos y que, por otra parte, hay ciertas fiebres intermitentes que aparecen solo de vez en cuando. Hay males para todas las estaciones, males de invierno, males de verano, males de otoño, males de primavera. Ciertos males abundan en este período especial, males que no nos eran tan familiares hace 20 años. Ahora nos enfrentamos con el error y con el pecado en formas que no solían adoptar en los primeros años de nuestro ministerio. La verdad es una sola y la misma en todas las eras, pero la falsedad cambia de forma y viene y se va como las modas del vestir. Para las cosas malas también hay una sazón y un tiempo para toda doctrina que no viene del cielo. Supongo que en su trabajo pastoral se han enfrentado con el gran mal de la puesta en duda de las verdades fundamentales. Los hermanos siempre han diferido en puntos de menor importancia, y no ha sido cosa insólita el que nos reuniésemos y discutiéramos asuntos de doctrina sobre la base de la Sagrada Escritura. Todos estábamos de acuerdo en que, fuera lo que fuese, lo que la Escritura dijera tenía que ser decisivo, y solamente deseábamos comprobar lo que el Señor había revelado. Pero ahora ha surgido otra forma de discusión. Los hombres ponen en duda las Escrituras mismas. Un diácono de una de nuestras iglesias decía el otro día tocante a una doctrina: aunque la Biblia lo dijera, no lo creería. Esto es cosa nueva en nuestro Israel. Para algunos, la enseñanza de las Escrituras no es de autoridad definitiva. Su conciencia íntima, su cultura o alguna otra cantidad desconocida es su punto de referencia, si es que tienen punto de referencia. La fuente de la inspiración ya no está en el libro y en el Espíritu Santo, sino en la propia inteligencia del hombre. Ya no es así dice Jehová, sino así dice el pensamiento moderno. Solíamos tener debates sobre la redención particular y la general, pero ahora los hombres ponen en duda que haya una redención digna de tal nombre. Solíamos discutir sobre cuál aspecto de la expiación debe hacerse destacar, pero todos creíamos en el sacrificio vicario. Lástima que hayamos dado en el momento en que se niega la sustitución y se habla de la doctrina del limpiamiento del pecado por la sangre del Señor Jesús en términos de oprobio. En días antiguos describíamos la justificación por la fe en maneras diversas, pero ahora hay algunos entre nosotros que la descartan por completo. El otro día cierto predicador nos informaba de que, aun si un pecador tratase verdaderamente de arrepentirse y creer en el lecho de muerte, con todo habría de sufrir por un tiempo en el otro mundo. De este modo, la salvación por la fe deja paso a una especie de purgatorio. Esto no es diferir en cuanto a la fe, sino renunciar a ella por completo. No solo en nuestra denominación existen estos males, sino en todas partes. No sé lo que quieren decir nuestros hermanos cuando niegan el predominio general de la incredulidad. ¿Son obstinadamente sordos y ciegos? ¿Viven en el lado oscuro de la luna? En los periódicos habrán notado que se publican apologías del mahometanismo y del budismo, en donde se alaba a esas religiones a expensas del cristianismo. Este es un signo de los tiempos. Los escribas toman la pluma para escribir sobre temas que hace 15 años no habrían sido abordados ni en los periódicos seculares. Temas que son abordados ahora porque campea una incredulidad que crea un mercado para la literatura anticristiana. Aquellos contra quienes luchamos hoy están atacando la vida de nuestra religión. No le arrancan los cuernos, sino que laceran su corazón. Cuando observo el clamor que se levanta pidiendo progresos en teología y me doy cuenta de la mudable opinión moderna, me acuerdo del caso del capillero prudente que temía por el campanario de su iglesia. Tenían que colocar una veleta en la punta y cuando la vio en el suelo, le pareció demasiado grande para colocarla sin riesgo en el campanario. Seguramente, decía, cuando sople el viento norte, derribará la veleta y con ella el campanario. El que tenía que instalar la veleta se esforzó en animarle con el hecho de que,
Cuando el viento soplara, el gallo de la veleta daría la vuelta, de modo que no recibiría toda la fuerza del viento. Esto era una reflexión muy acertada y le dio una idea luminosa al capillero. Las 4 letras, N, S, E y O, eran de tamaño considerable y ofrecerían mucha resistencia al viento. ¿No sería posible hacer que también girasen? Ciertamente que esto podría mitigar el peligro. Pero, ¿de qué serviría la veleta? A pesar de esto, en ciertos sectores se está tratando de hacer que los 4 puntos cardinales de la verdad giren según el viento. Nosotros no aceptamos tal cosa. Que las veletas den tantas vueltas como gusten, pero nosotros hemos de tener puntos de fe fijos. A menos que tengamos infalibilidad en algunos puntos, la fe es imposible. La verdadera fe nos enseña hechos indiscutibles. ¿Dónde ha de edificar la fe si no hay una roca y no nos queda sino arenas movedizas? En cuanto a nosotros, encontramos la infalibilidad en las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento, y nuestro único deseo es que el Espíritu Santo nos las abra a nuestro espíritu. Los que quieran que se inventen un evangelio mundable, pero nosotros creemos en Jesucristo, el mismo ayer y hoy y por los siglos. En estos tiempos somos probados por la manera en que muchos atacan la verdad, presentándola falsamente y distorsionándola impíamente. Se quedan a propósito con una sola doctrina como si fuera todo lo que creemos, o por lo menos el punto principal de nuestras enseñanzas. Saben que sostenemos muchas verdades y que no queremos dar prominencia a este punto único, pero lo olvida prestamente para poderlo convertir en una base de acusación. Es fácil pintar todas las facciones de un hombre y al mismo tiempo caricaturizarlo, representando uno de los rasgos de modo desproporcionado. Esto es lo que hacen nuestros enemigos. Para dar un ejemplo, la doctrina del castigo eterno apenas ha sido destacada por mí en la actual controversia. Pero los defensores del pensamiento moderno siguen sacándola a relucir en todas las ocasiones, presentando siempre el aspecto incorrecto de ella. Se exhibe el terror de la ira que ha de venir, como si fuera nuestra enseñanza principal y como si su terrible carácter de advertencia fuera peculiar de las doctrinas ortodoxas. ¿Pueden ellos asegurarnos de que no hay nada de carácter terrible en relación con sus propias creencias en cuanto al futuro de los impíos? Si uno de los que sostienen alguno de los nuevos puntos de vista manifestara claramente cuáles son sus creencias, se vería prácticamente expuesto a críticas muy parecidas a aquellas con que se nos acosa. Por lo menos, nosotros no enseñamos que los pecadores que mueran arrepentidos y creyendo tendrán que sufrir prolongados dolores en el purgatorio antes de entrar en el paraíso. Nuestra esperanza es mayor que ese repugnante dogma. ¿Enseña alguno de estos hombres que el pecado no acarrea terribles consecuencias? Si no se atreven a decir tanto, ¿por qué vuelven sus impuras humanidades en nuestra dirección y se indignan contra nosotros? En otras ocasiones afirmarán que, en cuanto al juicio futuro, la diferencia que existe entre nosotros es solamente de grado. Pero no demuestran su ingenio olvidando este hecho cuando se esfuerzan en hacernos objeto de la maledicencia del mundo. No obstante, esto no nos importa mucho, pues no desistimos de la verdad cuando ésta es terrible. Empero nos muestra el tipo de hombres que se enfrenta contra nosotros. Lo mismo ocurre con otras doctrinas que también defendemos. Son objeto constante de tergiversaciones, o por lo menos, falsas interpretaciones. Si nuestros oponentes presentaran el caso debidamente, no nos importaría. Pero esto no serviría a sus propósitos. Decía uno el otro día: detesto el texto que dice: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Por qué?, decía un amigo. ¿Qué dificultad le encuentra usted? La réplica fue: no puedo ver por qué Dios había de aborrecer a Esaú. No estoy sorprendido en lo más mínimo, dijo nuestro amigo, de que Dios aborreciese a Esaú, pero sí estoy enormemente asombrado de que Dios amase a Jacob. Esto último es ciertamente una maravilla de la gracia. Lo otro no es más que un lugar común de la justicia.
Así es como la verdad es presentada al revés y luego arrastrada de un lado al otro de la calle despreciativamente. Construyen un hombre de paja y lo pasean esperando después quemarlo públicamente. Esto puede pasar como juego de niños, pero es una locura entre hombres hechos y derechos. Si bien es cierto que predicamos el terror de Jehová, puedo decir que tanto yo como ustedes persuadimos a los hombres con todo cariño. No los llevamos a Cristo a fuerza de preocupaciones, sino que con mucha mansedumbre y paciencia nos esforzamos en atraerlos con amor y a apremiarlos con lágrimas de ansiedad. Tenemos vivas aprensiones de la ira que ha de venir, y por lo tanto, vivimos estas cosas muy en serio. No nos complacemos en que mueran. ¿Se atreven nuestros enemigos a pensar tal cosa? Nos pesa pensar en que mueran en sus pecados. Es muy poco generoso llamarnos crueles, porque somos sinceros al interpretar las amenazadoras amonestaciones de la Escritura. Con todo, los malentendidos y las tergiversaciones constituyen un mal con el que hemos de ocuparnos constantemente. No tengo duda de que lo encuentren en sus iglesias, debilitando su testimonio, zarandeando a los inestables y causando incredulidad en muchos espíritus. Nuestro evangelio es idóneo para luchar contra estas dificultades. No dejemos de confiar en él, pero al mismo tiempo, no cerremos los ojos al hecho de que esta forma de mal madura entre nosotros y hay que combatirla en nombre del Dios de la verdad. Otro mal importante es la falta de decisión en favor de la verdad entre los hombres verdaderamente buenos. Los que son hermanos nuestros en la fe del Señor Jesús, pero no parecen haberse decidido en cuanto a separarse del error, están en favor de la paz. Esto de sentarse en la valla divisoria parece ser una posición popular entre los que profesan ser cristianos. Quizá después de la reunión del próximo lunes, algunos hermanos se hayan decidido, pero hasta entonces se estarán sentados incómodamente, por cierto, sobre la valla. Nunca pude ocupar una posición como la de ellos, y por lo tanto no siento por ellos una muy profunda simpatía. Hay uno o dos eruditos teólogos que tratan por todos los medios de apearse en ambos lados de la valla. Pero es un experimento peligroso. Algunos tratan de descender al lado de los que prevalecen y otros preferirían mantener su juiciosa posición perpetuamente. A fin de cuentas, los neutrales no obtienen el respeto de ninguno de los dos bandos. Y con toda seguridad, puede decirse que son el problema en todas las controversias. Siempre habrá dificultades en las iglesias en tanto que los hombres teman denunciar el pecado y el error. El predicador negro de cierto pueblo decía que cuando se hallaba con su rebaño, se abstenía cuidadosamente de predicar contra el pecado de robar gallinas, porque al parecer estorbaba mucho la comunión fraternal. Muchos predicadores tocan muy suavemente el tema de la embriaguez, porque algunos de los que le sostienen son parte interesada. ¿No es cierto que muchas veces son suprimidas las verdades cuando parecen poco sabrosas? ¿No es cierto que muchos son infieles en cuanto a los pecados que les rodean? Son todo a todos, pero no para poder salvar a algunos. He oído susurrar que es para poder salvar ciertas sumas a favor del tesoro de la iglesia. ¿No es verdad que se consulta demasiado a las personas importantes? ¿No es cierto que se da más valor a la posición de las personas que a su piedad? ¿Hay suficiente fidelidad pura a la verdad a Cristo, pese a lo que pase? Hermanos, necesitamos gracia para poder decir, sé ser pobre, sé ser objeto de ridículo, sé ser insultado, pero no sé ser falso para con mi Señor. No quiero hacer referencias personales, pero encuentro que el espíritu de transigencia entre la santidad y el pecado, la verdad y el error prevalece demasiado. El espíritu de transigencia no viene del Espíritu de Dios, sino del espíritu del mundo. Siempre es más sabio y mejor demostrar una decisión clara en los puntos fundamentales. Es preciso que tracemos la línea de separación de modo bien visible y que luego nos atengamos a ella. No alteren su rumbo a causa de los vientos y las corrientes.
No traten de hacer que las cosas sean agradables en todo alrededor. No sean como aquel individuo en una de las ciudades americanas que vio a un viajero apoyado contra un farol, fatigado por el viaje. Este viajero le preguntó a qué distancia estaba determinado lugar, y le contestó que estaba a 10 millas. El cansado viajero suspiró y dijo: «No lo resistiré, me desmayaré en el camino». A lo que su compadecido informador repuso: «No sabía que estuviera usted tan agotado, se lo dejo en 7 millas». Desde luego, esta operación verbal no alteraba los hechos, ni rebajaba realmente la distancia. Pero este es el método de algunas almas debiluchas y afables. Amortiguan la verdad, olvidando que esto no afecta a los hechos. Tal obligación es demasiado seria, por lo tanto, se sugiere relajarla un poco. Tal doctrina es demasiado grave, démosle un aspecto más benigno. Esta manera de agradar a todos a cualquier precio es el estilo de la época. Si en la antigua teología se habla reciamente del pecado, la depravación humana, etc., acudamos a la nueva y suavicemos las cosas. Si el castigo de los impenitentes alarma demasiado a los hombres, tratémoslo ligeramente y despachémoslo ingeniosamente. ¿Quién desea obtener conversiones por medio del temor? Sí, se lo dejaremos en 7. Pero, ¿de qué aprovechan tus suaves palabras? A pesar de tus mentiras, la distancia es la misma, y cuando el engañado lo descubra, no va a bendecirte precisamente. Que el Señor nos salve de la condenación de los que engañan a las almas, que seamos atalayas y limpios de la sangre de todos. Decidan ustedes, y luego, como hombres firmes, podrán ayudar a otros cuyo pie resbala. Otro de los grandes males de la época es el insaciable afán de diversiones. Nadie desea negar que se ha de descansar del trabajo y disfrutar de los entretenimientos que refrescan cuerpo y espíritu. Dentro de los límites adecuados, el recreo es necesario y provechoso, pero nunca ha sido deber de la Iglesia cristiana ofrecer diversiones al mundo. ¿Fundó Cristo la Iglesia para poder ofrecer al público cuadros vivientes? Me he enterado de que cierta congregación independiente inició una serie de cultos especiales con reunión social, y la tarde se pasaba en medio de diversas disipaciones bobas. Entre otras cosas, los amigos reunidos jugaban a la silla musical. No sé si entienden lo que representa este juego pueril. Piensen en los ministros del Evangelio y los oficiales de una iglesia jugando a la silla musical. Hay un anuncio además diciendo que la semana próxima habrá un pequeño espectáculo familiar en el mismo lugar de adoración. Así lo llaman. Esto ha de ocurrir en el mismo lugar donde predican tu sacrificio sangriento, oh Cristo de Dios. No, digo mal. Pues la predicación de Cristo suele cesar cuando llegan estas frivolidades. Son cosas tan opuestas en espíritu que hay que abandonar la una o la otra, y sabemos cuál será. ¿Qué es lo que va a hacerse ahora en nuestras capillas? ¿Hasta qué extremo de necesidad irán todavía los ministros del Evangelio? En nuestras aulas se han tolerado diversiones que no merecen ni el desprecio de los idiotas. Personalmente, aún no hemos llegado a tal punto, pero hemos de luchar duramente en contra de ello, pues las gentes están enloquecidas por estas vanidades y hay tantas sociedades e instituciones más o menos remotamente conectadas con nuestras iglesias que es difícil impedir que todas se desvíen. No estamos aquí para pasar el tiempo jugando, sino para que las almas vengan a Jesús y a la gloria eterna. Por la solemnidad de la muerte, el juicio y la eternidad, les suplico que se mantengan limpios de las locuras y vanidades de la época. Observen con interés cómo la sabiduría de este mundo y sus locuras parecen ser compañeros de fortuna. Y apártense de ambos con la misma aversión. Otra de nuestras dificultades estriba en la falta de piedad intensa en muchas de las iglesias. Gran número de hermanos y hermanas viven hoy día en alto grado para la gloria de Dios. Doy gracias a Dios de que hay actualmente tanta actividad santificada y consagración del corazón
como en cualquier período anterior de la historia de la Iglesia cristiana. Entre nosotros hay hombres y mujeres cuyos nombres pasarán a la posteridad como ejemplos de devoción. Dios no se ha dejado a sí mismo sin testimonio, pero ¿se dan cuenta de cuán superficial es la religión de la casa de los que la profesan? ¿Cuántos siervos podrán vivir en familias que se llaman cristianas sin percibir diferencia alguna entre estas cosas y las de los del mundo? ¿No es cierto que la oración en familia se descuida en muchos casos? ¿No es cierto que tenemos miembros que jamás son vistos en las reuniones de oración? Al hacer preguntas, ¿no descubren que los acomodados no pudieron asistir porque la hora de la cena es la misma que de la reunión de oración? Sin duda, serán más cuidadosos en adorar a su Dios favorito. En otros casos, descubrirán que las personas ocupadas que no pudieron salir a orar no tuvieron dificultades para asistir a un concierto. Las cenas en restaurantes y las reuniones musicales son ceremonias más importantes para muchos que la ofrenda de oración a Dios. ¿Acaso no nos encontramos con oficiales de iglesia que dicen abiertamente no sentir interés por algo tan anticuado como las reuniones de oración? Este es un lamentable signo de decadencia y se observa frecuentemente. Nuestras iglesias podrán causar muchas penas a sus pastores, pero en la mayor parte de los casos, los pastores mismos se han revelado tanto que no les importa tampoco. En cuanto a los ministros, muchos miembros de iglesias son indiferentes tocante a la piedad personal del predicador. Lo que desean es talento o inteligencia. Ya no importa lo que predica. Ha de atraer una multitud o complacer a la élite, y esto basta. La inteligencia es lo principal. Se diría que buscaban un prestidigitador y no un pastor. Tanto si predica la verdad como el error, el hombre es admirado en tanto que sepa hablar con locuacidad y conservar la reputación de orador. Si tuviéramos piedad más genuina en los miembros y los diáconos, los farsantes pronto se llevarían sus mercaderías a otros mercados. Pero me temo que ha habido gran relajación en la admisión de miembros y la calidad de nuestras iglesias se ha mancillado y quedado sin buenos fundamentos a causa de las multitudes mixtas, en medio de las cuales toda clase de males encuentra asilo acogedor. Desdichado el líder en cuyo campamento hay un Acán. Mejor fuera que Demas nos abandonase y no que viviera con nosotros e importara el mundo a la iglesia. ¿Cuántos ministros son débiles para la guerra por no estar sostenidos por una congregación piadosa, y sus manos no pueden ser ayudadas por hermanos que oran? Para no prolongar demasiado mi jeremiada, mencionaré tan solo unos más de los tristes males de la época. Es la falta de razón o de interés de las gentes de afuera frente al Evangelio. En comparación con lo que solía ser, es difícil conseguir atención a la palabra de Dios. Antes solía pensar que bastaba predicar el Evangelio, y las gentes acudirían presurosas a oírlo. Me temo que tengo que corregir mis creencias del modo siguiente. Si el Evangelio no atrae a los hombres, nada les atraerá. Quiero decir, nada que les haga bien. Personalmente no tengo razones para dudar del atractivo del Evangelio antiguo, pero se me asegura que algunos de mis hermanos, que predican fielmente el Evangelio de Cristo, no consiguen tener un rebaño numeroso. Todos tenemos la impresión de que hay un proceso de endurecimiento en las masas. En esta vasta ciudad, tenemos calle tras calle viviendo las gentes absolutamente aparte de la adoración a Dios. Los que asisten a iglesias y capillas son hombres marcados, y si hubieran de preguntar por ellos, se los indicarían como individuos especiales. Hace poco me enteré de una circunstancia curiosa. Parece ser que es posible venir a oír al predicador una tarde durante la semana con menos peligro de ser sospechoso que si se viene en un domingo. Cuando una persona que había asistido a un culto a media semana se le invitó a venir el domingo, replicó: «Oh no, aún no he llegado a este punto». Para muchas personas, la asistencia a un lugar de adoración el domingo en Londres
se ha convertido en una profesión de religión. Oír a Spurgeon solo en jueves es diferente. Es un hecho que miles de personas viven muy cerca de nuestros santuarios visibles y ni sueñan en entrar. Aún la curiosidad parece embotada. ¿Por qué es así? ¿De dónde procede este desagrado por los cultos ordinarios del santuario? Creo que la respuesta, hasta cierto punto, apunta a una dirección que pocos sospechan. Ha habido un creciente proxenetismo en favor de las tendencias sensacionalistas, y a medida que aumenta este lamentable apetito, mayor satisfacción se le da, y por fin llega el momento en que es imposible satisfacer sus exigencias. Los que han introducido en sus cultos toda suerte de atracciones tienen la culpa de que la congregación deje de lado sus enseñanzas de tipo más sobrio y pida cada vez más cosas ruidosas y singulares. Como en el alcoholismo, la sed de excitaciones aumenta. Al principio es posible calmar el espíritu acalorado, pero el siguiente trago ha de ser más fuerte y pronto es necesario pasar de la medida. El bebedor de hábito quiere algo más fuerte que el licor puro, por muy mortífero que pueda ser el trago. Se cuenta de una bebedora que decía, levantando la copa: ¿a eso le llama usted ginebra? Yo conozco un lugar donde por 3 peniques puedo tomar un trago que le quemaría a usted las entrañas. Sí, de la ginebra se pasa al alcohol puro, y lo sensacional lleva a lo ofensivo, cuando no a lo blasfemo. No quiero condenar a nadie, pero confieso que me siento profundamente apenado al ver algunas de las invenciones de la obra misionera de nuestros días. Además de este sensacionalismo embriagador, hay una especie de pesadez en el ambiente. ¿No la notan? Estamos llegando al estado en que cayó Alemania no hace mucho tiempo. Hasta hoy, cuando hablo con un alemán que está a punto de unirse a nuestra iglesia, suelo descubrir que ha vivido en una ciudad de provincias. El devoto habitante de los pueblos alemanes asiste todavía a la adoración pública, pero en las grandes ciudades reina un ateísmo práctico. ¿Por qué es así? Los ministros lo han hecho. Han apartado a la congregación de la fe en las Escrituras. Les han enseñado a dudar. El más maligno servidor de Satanás que conozco es el ministro del Evangelio que no solo duda de la verdad en su propio corazón, sino que propaga la duda a las mentes de los demás por medio de sus críticas, insinuaciones y verborrea. Algunos ministros creen solo que no hay nada creíble. La conciencia de tal hombre está marchita. En algunos ministros modernos, la facultad de creer se ha extinguido. Han jugado con las palabras hasta que no pueden ser sinceros, aunque lo intenten. He protestado contra este mal con toda mi alma. Dicen: ¿por qué no hablaba usted contra estas cosas hace 25 años? Les contesto: entonces estos males apenas se percibían. Las cosas no son ahora como al principio de nuestro ministerio. Ha habido un súbito crecimiento de errores. Entonces no oía hablar de universalismo, ni de salvación post-mortem, ni de un período de prueba después de esta vida. Hasta muy recientemente no he oído hablar de ministros que desdeñan la sangre de Jesús. Sin embargo, no voy a repetir las tristes realidades que recientemente han llegado a mi conocimiento y me han traspasado el corazón. Nuestra época está descoyuntada. No es extraño que el mundo esté desapercibido, pues la iglesia está en muchos lugares llena de incredulidad. Espero que el actual huracán de males pase pronto, pero cualquiera que esté en sus cabales reconocerá apenado que la nave de la iglesia se ve azotada ahora por vientos contrarios y necesita que su Señor venga y diga a los vientos y las olas: calla, enmudece. Hasta aquí les he presentado la carga de Jehová. En estos tiempos malos tenemos todavía un objetivo permanente.